vamos a encarar. Ya estamos. Que tengas suerte y gracias por la vacación. Tiene las estrellitas y también tienen los palcos. Sí, se llaman los mangroves. Para... No es eso. Sí, es como el de los allá. Para el locutor y todo. Ah, verdad. Después mañana vamos a los palos. Vamos a los palos y probar. Es liviano, digo, no es pesado. No es pesado. Seguramente para allá va a ser. Va a ser bueno. Excelente. Para allá no es. Está buenísimo. Y así mañana lo vamos a ver todo bien. Esto, que es el pedazo de riel, que generalmente se ocupa la zapata, que es esta parte, y la parte de arriba, que es la donde pasa la rueda, digamos. Y bueno, esto se trabaja afuera en la fragua, se golpea, se le da la forma, todo a martillo, y bueno, ahí se va allegando al espesor. Después se recorta, se comparten las púas, hay que trabajar, y después se trabaja todo a sierra. ¿Y terminan esto? Termino en eso, sí. Acá tengo una. Claro, esta es la rodaja. Que está, digamos. Esta está más crudita. Y claro, está en bruto, hay que empezar ahora a trabajarla, es decir, a desguatarla se le llama, en la jerga de nosotros, que es trabajar las púas adentro, afinarlas, solamente con sierra, no se utiliza molador ni nada, solamente con sierra para que la púa quede toda. ¿La sierra a mano? Claro. Se le pasa lima para que un poco ahí, y después tenemos la sierra, que yo le trabajo con un poco de grasa, y el trabajo es este, ahí, trabajar púa por púa hasta irla adelgazando, que vaya quedando, digamos, del espesor que uno quiere, de un lado y luego del otro, y siempre moviendo la sierra para que no se haga una canaleta. Y esa es la forma en que se trabajan las púas. Yo, por lo que he aprendido, ¿no?, con los maestros, es que cuando el jinete tiene las piernas muy largas, el pivuelo hay que hacerlo un poco más recto. Es decir, el pivuelo más recto. Cuando el jinete es de pierna más corta, el pivuelo se le hace más caída hacia abajo, para que la espuela trabaje justamente donde tiene que trabajar. Claro, pues se va a quedar en la mitad de la costilla. Exacto. Entonces esa caída se le da. Hay gente que igual, igual va cada uno, claro, piden el pivuelo con más caída, menos caída, igual que el tema de trabarlas o darles la inclinación, que las rodajas, o sea, los pivuelos no son iguales. Si se fija, claro. la rodaja tiene que buscar hacia adentro. Entonces la caída hacia adentro. Exacto, eso se llaman cargadas, digamos, se cargan para que trabajen siempre así. Pero bueno, eso uno va trabajando en base a lo que piden los clientes. Hablamos con la gente que hay que también dejarse asesorar, uno como arrendador o como jinete, dejarse asesorar con los maestros. Claro, sí. Por el uso de la herramienta, porque
ustedes saben para qué se hace. Claro, exactamente. Bueno, Si yo lo hago, por ejemplo, la para caída, el tema del hoyo acá, que yo lo hago, se hace cónico, no se deja recto para que justamente la Para que rebaja tenga ese movimiento. Hay algunos que piden con el tubero que esté más abierto, que la rebaja se acueste más. Sí, está bueno que la gente que nosotros veamos de que de algo así se hace esta obra de arte. Sí, yo, bueno, gracias a Dios aprendí en Chile y con gente de muchos años que gracias a Dios me dio la posibilidad de aprender. Y además nosotros sabemos los que hagan inversión en esto, como en este caso estoy haciendo yo, que las estoy comprando, que esto es una inversión. Sí, eso. Porque esto tiene una vida útil de toda la vida, porque a mí me pasa cualquier cosa y si la trae usted me la vuelve Eso en la vida es enseguida. garantía, eso es para toda la vida. Exactamente. Bueno, le vamos a poner unos buenos piales a esto, unas buenas taberneras. Sí. Leo, mil gracias. Alfredo, a usted que los disfrute, tienen garantía de por vida, cualquier cosa. Esta queda de la familia, ¿no? Bueno, sí, eso está para toda la vida. Para la familia. Se va una parte de mí ahí porque. Exacto, uno se lleva un poco de usted también. Y claro, sí, uno días sabe. que uno a veces. Es como nosotros cuando entregamos un caballo, el caballo nosotros lo arreglamos, pero siempre queda un poquito que es nuestro. Sí, porque son días que usted Años, meses. o meses que todo. usted le destinó a eso y parte de su vida quedaron ahí en el caballo, en el arreglo del caballo. Bueno, acá también. Ahí hay días míos que se van con usted. Estamos al lado. Ingresa a pista del 7 bailada montada por Alfredo Díaz. También al señor Alfredo Díaz, que viene desde la provincia de Buenos Aires, de Luján, montando a del 7 bailada. Un aplauso. Dormida despierta que en tu ventana la brisa de la mañana viene a mojar tus